Hola mis queridas amigas, mi nombre es Rosa María y hoy quiero contarles una historia sobre una abuela que una vez me habló de su propia abuela. Una historia que cambió para siempre la manera en que veo el amor, la fuerza y la familia. Golpeé la puerta con la misma mano que ahora tiembla cuando acaricio las perlas viejas en mi cajita. Y ella me miró como si yo fuera una extraña. No como quien mira a una nieta que vuelve después de muchos años, sino como quien mira a una sombra que no pertenece al cuarto. Ese silencio fue mi primer recuerdo nítido de la noche en que todo cambió. La noche en que supe que mi abuela, la mujer que me enseñó a enhebrar aguja y a contar las monedas del frasco Mason, había trabajado frotando inodoros para que un joven de la familia, su propio sobrino, su sangre, pudiera hacer su título de abogado. No dije nada al principio, porque a veces las palabras son cuchillos y yo aún estaba aprendiendo a usar las mías con cuidado. Me quedé en el umbral, la luz del pasillo dibujando líneas en la mesa con el mantel de retazos. La tetera silbaba en la cocina, y en la repisa estaba el frasco Mason con monedas, amarrado con cinta, como si alguien hubiera tratado de preservar un secreto. Mi abuela, la que me contó esta historia, y la que a su vez contaba lo que su propia madre le había contado, vivía en una casa pequeña de paredes que olían a café tostado y a naftalina. Tenía manos gruesas por el trabajo y una voz que se desperezaba al amanecer como los gallos del vecindario. Su mundo se reducía a pocas cosas: el kilt que cosía por las noches, las perlas que guardaba en una cajita azulada, las cartas con bordes amarillentos que nunca tiraba. Esas cosas parecían insignificantes, pero para ella eran la memoria convertida en objetos. Por eso, cuando me contó que había fregado inodoros de oficinas grandes, sucios, de hombres con corbata, para pagar el arancel de la universidad donde aquel joven sacaría su título, su voz no tembló. Se volvió de marmolina. Pagaba 350 pesos al mes, me dijo una tarde mientras sacaba del frasco Mason una moneda y la frotaba con el pulgar. Era poco, pero era lo que podía ahorrar. Me cobraban el transporte. Me daba trabajo desde las 4 de la mañana. Dormía encima del trapero cuando no había vuelta al hogar. Me contó los nombres de los lugares: una clínica en la Avenida Central, la jefatura en la Plaza Mayor, las oficinas del bufete donde la veían como la señora de la limpieza, y donde, si se descuidaba, le pedían que limpiara incluso cuando había clientes importantes. Ella no hablaba mal del joven al principio. Me contó que lo miraba con la mezcla de orgullo y culpa propia de quien aporta sin esperar gratitud, como quien cose un vestido sabiendo que nunca se lo pondrá. Me habló de las veces que le llevó su lunch envuelto en papel, del día en que le entregó un sobre con 50 pesos que había ahorrado en el frasco Mason y del gesto con que él la apartó como si fuera polvo. Lo llamaron a la oficina grande el 12 de diciembre de 1978, dijo, y yo anoté la fecha en la memoria como quien marca la cuenta de una deuda. Ese día, después de la ceremonia, cuando hubo champaña y discursos, él pasó por ella y le dijo, frente a todos: «Tú no eres más que basura. No te acerques a mí». La tarde que me contó aquello, el sol se coló por la ventana y dibujó la sombra de las rejas en el suelo como las patas de una jaula. Ella sostuvo sus perlas con ambas manos, las deslizó como quien lee un rosario y suspiró. «Basura», repitió. Lo sentí hasta en los huesos. ¿Se imaginan, amigas? Una mujer que había lavado cada rincón para que un joven tuviera un título, que había cosido turnos a la madrugada, que había perdido el sueño por juntar centavos, escuchar ese nombre salir de la boca de quien debía agradecerla. ¿Qué hace una mujer con el alma hecha trapo cuando la llaman trapo? Al principio nada. Guardó su silencio, como se guarda un aderezo secreto en la despensa. Seguía dejando la olla con caldo en la puerta. Seguía aguantando el dolor con la cabeza inclinada, porque así la habían enseñado. Soportar, callar, seguir. Pero las cosas pequeñas se apilan,
y lo que parecía un accidente de desagradecimiento comenzó a tener ecos que no se iban. Planté muy temprano aquella semilla de curiosidad en mi cabeza, como quien siembra un frijol en un vasito para mirar las raíces. Y empecé a preguntar, sin prisa pero sin pausa, ¿cuánto cobró exactamente? ¿A quiénes les limpió? ¿Había algún papel que lo demostrara? Mi abuela sacó, como quien saca un relicario, un sobre con bordes desgastados. Dentro había un papelito con números, un cuaderno de cuentas, con las fechas y la palabra pensión escrita en su letra, arrugada por los años. Y había una nota escrita a mano en el reverso. Para el título de abogado, pagado por María Elena, recibí en efectivo. Había una firma que yo conocía, la de mi abuela, y junto al cuaderno, una fotografía pequeña donde se la veía joven, con el delantal y la cara rapada de cansancio, sosteniendo un vaso con monedas. Mi corazón dio un brinco. No era solo una anécdota de orgullo doméstico, era una constancia escrita, la prueba de que la pobreza se había convertido en sacrificio para el futuro ajeno. Esa prueba me enojó, no por la historia en sí, sino por la manera en que el agradecimiento se convirtió en desprecio. ¿Qué había pasado en la ceremonia del 12 de diciembre de 1978? ¿Qué combustible había encendido la boca de ese joven para que dijera semejante atrocidad? Lo curioso fue que, después de ese insulto público, un rumor empezó a correr por la ciudad como si alguien hubiera abierto la esclusa de una presa. Parecía que el joven no solo había abandonado a la mujer que le había ayudado, sino que además había tomado todo el crédito, y que en las listas de honor y en los recortes del periódico su nombre brillaba mientras la suya ni siquiera era mencionada. Peor aún, la casa donde vivía mi abuela recibió una carta informal pidiéndole que se alejara de las celebraciones, que no fuera a ensuciar la reputación ya establecida. Mi abuela me la mostró, la carta. Era un papel común, con la tinta corrida por la humedad, y decía, por el bien de la familia, no asistas. No tenía firma, pero las palabras olían a otra cosa, al olor del miedo que se mete en la piel y hace mella. ¿Se puede pedir a una abuela que no vaya a una celebración donde el que fue beneficiado por su trabajo ostenta su éxito? ¿Se puede pedir a una mujer que no recoja la basura cuando esa basura la pusieron otras manos? La indignación creció como una llovizna que termina en tormenta. Empezaron a aparecer otras notas en el cajón donde guardaba su cuaderno de cuentas. Recibos falsificados, citas que no cuadraban, un talonario donde una firma se parecía, sospechosamente, a la de mi abuela, pero no era su letra. Y por si eso no bastara, alguien, con mano ligera y cruel, empezó a susurrar que esas monedas del frasco Mason provenían de limpiezas para un pariente que ahora quería olvidarla. ¿Olvidar a quien lavó sus vergüenzas? ¿Olvidar a quien humilló sus manos para que él brille? Yo veía a mi abuela por las tardes tejiendo, y a veces se le escapaba la palabra justicia, como quien olvida el cierre de un cajón. Tenía una risa que trataba de cubrir el silencio, pero sus dedos temblaban cuando contaba las monedas. Algunas noches me despertaba pensando en el quilt que ella había cosido, esas telas que hablaban de primaveras, de bodas, de funerales, y me preguntaba si un quilt puede contener tanto orgullo y tanta humillación al mismo tiempo. En la plaza, la historia hizo su propio camino. Llegó a oídos de un hombre que hasta entonces no conocíamos, don Alfredo, un abogado de la ciudad, rival del tal joven que se había graduado. Don Alfredo tenía fama de no tragarse ninguna injusticia, y su risa se parecía a un trueno cálido cuando se enfadaba. A veces, en las tertulias, mi abuela murmuraba su nombre con algo parecido a esperanza y temor al mismo tiempo. ¿Quieres que lo vea?, me preguntó una tarde, y yo entendí que no hablaba de un simple trámite. Ella quería, con la humildad de siempre, hacer algo más que quedarse callada. No para pelear, me dijo, sino para que se haga luz, que la verdad salga a la luz como el sol que frisa la mañana.
Así empezó todo, con una visita inesperada de don Alfredo a la vieja casa donde la tetera nunca se enfría. Lo recuerdo entrando con el maletín en la mano, la gabardina aún húmeda por la lluvia que había dejado la calle como espejo. Tenía una mirada de hombre que no cree en la tristeza fácil. Venía con papeles, con preguntas, con una manera de hablar que invitaba a la verdad. «Su nombre es conocido», me dijo en voz baja, mirándome a los ojos. «He oído por ahí que hubo pagos, recibos y tal vez documentos que no cuadran». Mi abuela lo miró sin levantar la cabeza de la labor de coser. Sacó el cuaderno de cuentas y se lo puso en la mano. Al abrirlo, don Alfredo deslizó las yemas de los dedos sobre las líneas escritas con tinta gastada y le preguntó por un recibo en particular. Un talonario del bufete donde trabajó el joven. Los números no cuadraban, los sellos parecían apretados con fuerza y en una de las hojas había una nota. Reembolso pendiente. ¿Reembolso de qué? ¿A quién? Las preguntas se amontonaban como los platos sin lavar en una cocina después de una fiesta. ¿Quiere que haga algo por usted?, preguntó don Alfredo con esa voz que sabe dar certezas. Mi abuela no contestó de inmediato. Miró su kilt, tocó las perlas y por un momento volvió a ser la mujer joven de la foto, la que caminó kilómetros con la falda remendada y el corazón lleno de una valentía silenciosa. Por fin dijo apenas: «Quiero que la verdad salga, don Alfredo. No por mí, por mis manos». Afuera, la ciudad seguía con sus rutinas. El carnicero que chiflaba al atravesar la acera, la señora del puesto que vendía limones, la radio que pasaba una canción antigua. Pero dentro de esa casa pequeña, la historia daba un giro. Don Alfredo cerró el cuaderno con cuidado y metió la mano en el bolsillo. Sacó un sobre blanco, liso, con una dirección que no conocíamos, el bufete del hijo ya titulado. Lo dejó sobre la mesa como quien deja una piedrita en el camino para marcar un sendero. «No prometo milagros», dijo, «pero prometo mirar». Mi abuela es de las que no esperan milagros, pero sí justicia. Y en ese gesto, en la mirada de don Alfredo y en el sobre blanco, algo prendió. Una posibilidad de que los nombres se alinearan y las pruebas se mostraran. No era la venganza del cuchillo, sino la paciencia de quien espera que la verdad, tarde o temprano, ponga las cosas en su sitio. Al día siguiente llegó una carta a la casa, y mi abuela tembló cuando la tomó. Era una misiva del bufete donde el joven había trabajado. Se ruega no interferir en celebraciones. La frase ya la conocíamos. Pero aquella carta traía algo más. Pegado al reverso, un recorte de periódico donde se anunciaba la obtención del título, y debajo una foto del joven con la toga y la sonrisa impecable. Alguien había puesto esa foto como quien pone una daga encima de la mesa, dentro del sobre. Había una pequeña nota que decía: «Hay más». Me quedé con la nota en la mano como quien sostiene una semilla que promete un árbol. «Hay más». 2 palabras y una promesa, que no todo se había quedado en insultos y en cartas de desprecio. Don Alfredo volvió al día siguiente con una carpeta llena de papeles y esa calma suya, de hombre que sabe que la verdad es paciente, pero que necesita manos para desempolvarla. Nos sentamos los 3 en la mesa donde mi abuela siempre ponía el jarrito del café, y él abrió la carpeta como quien abre un cofre. «Primero», dijo con voz grave, «necesitamos ordenar lo que usted ya guardó, doña María Elena. Cada recibo, cada carta, cada moneda escrita en ese cuaderno serán nuestras guías». Mi abuela asintió y empezó a sacar. El cuaderno de cuentas con anotaciones al margen, la foto con el delantal, la carta sin firma que le pidieron no asistir, y un sobre doblado donde estaba guardada una hoja que casi se deshizo al tocarla por el tiempo. Don Alfredo las fue colocando una a una sobre la mesa, y el olor a tinta vieja se mezcló con el del café recién hecho. Era una mezcla de pasado y de rabia contenida.
La primera pista, pensábamos, era el cuaderno. Números marcados con rigor, fechas, entradas y salidas. 350 pesos, repetía mi abuela, señalando las cifras con el índice. 350 cada mes desde marzo de 1974 hasta noviembre de 1978. 5 años. Quizás 6. Don Alfredo hizo cuentas en una servilleta mientras yo miraba la pared con sus cuadritos y los remiendos de tela del quilt colgando como testigos. Si eso está registrado, dijo. Hay huellas. Si los pagos se hicieron a una cuenta o se anotaron en algún talonario, alguien dejó firma. La siguiente pieza vino del registro de la universidad, donde don Alfredo tenía contactos. Fuimos una mañana a la oficina de registro académico, un lugar con olor a papel y empleados que mueven los sellos como si fuesen batutas. Allí, entre filas de expedientes, nos confirmaron que el nombre del joven aparecía con honores en la lista de 1978, pero no había constancia de pagadores externos. Aquello nos hizo levantar cejas. Si mi abuela había pagado, debía quedar constancia en alguna parte. Recibos, comprobantes de pago, talonarios del bufete donde trabajó. Don Alfredo pidió copias, y aquello que parecía un silencio cómplice empezó a ceder. No lo esperaba. En la caja fuerte del bufete donde trabajó el joven, gracias a un viejo conserje que todavía recordaba la manija de las puertas y la forma en que se reía en los almuerzos del staff, encontramos un talonario con recibos perforados. Algunos estaban completos, otros habían sido arrancados. Don Alfredo, con esa calma de que hablaba, dijo: «Los recibos no desaparecen sin dejar huella, así fue». En una hoja que parecía olvidada, había el sello del bufete y un recibo donde figura el pago de matrícula, abono recibido, con la cantidad que mi abuela repetía como un rezo. Pero la firma no era la suya, era una firma que se parecía, pero no era la misma curva, no tenía la inclinación de su mano cansada. Algo me apretó el estómago. La firma mentía. Llevamos los papeles a la policía, no para que pusieran grillos ni para que la humillación fuera mayor, sino para que un perito caligráfico pusiera luz sobre la letra. El perito vino con sus lentes redondos y su lupa de médico, y en su despacho la luz era fría, como la certeza que trae una balanza. Extendió los papeles, los olió casi como quien lee las venas de una carta, y con voz neutra dijo: «Hay indicios de falsificación. La inclinación, la presión del trazo, la continuidad, no coincide con la firma habitual de la señora». Mi abuela cerró los ojos y dejó escapar un soplo. Su mano encontró las perlas en la cajita y las apretó como si en ellas estuviese la verdad. Yo sentí, por primera vez, que la historia ya no dependía solo de la memoria de una mujer, sino de pruebas que podían hablar por ella en un lenguaje que nadie podía ignorar. Alguien, entonces, había tomado su sacrificio y lo había disfrazado de otra cosa. La rabia subió en mí como agua caliente. Don Alfredo no se movía con rapidez, pero cada paso suyo tenía la dirección de una tormenta bien planeada. Empezó a reunir testigos. La señora del puesto de la esquina que recordaba ver a mi abuela con el delantal a las 5 de la mañana. El conductor del tranvía que la vio subir con una bolsa siempre igual. Un antiguo compañero del bufete que, con voz temblorosa, confesó que a veces las facturas se arreglaban para que la imagen fuera limpia. De a poco, las piezas formaban una imagen que no podía ser ignorada. Pagos hechos en efectivo, recibos arrancados, una firma añadida más tarde. ¿Quién se beneficia de borrar la huella?, pregunté una tarde apurando el café. Mi voz sonaba más joven de lo que me sentía. Alguien con una carrera que construir, respondió don Alfredo. Alguien que necesita un pasado sin manchas para ser creído. No es difícil imaginar la ambición. Un joven de origen humilde que ve en el título la puerta a un mundo donde lo miran con respeto. La tentación de tomar atajos.
la vergüenza de confesar que recibió manos que limpiaron por él. Pero la pregunta que nos quemaba era más íntima. ¿Por qué llamar basura a quien limpió sus manos? ¿Qué monstruo de orgullo necesitaba aplastar una abuela para que su brillo fuera más fuerte? En uno de esos días, el rumor llegó a oídos de una mujer que había trabajado en la casa del joven cuando él era apenas aprendiz de leyes. Ella, con dedos como rizos de papel, trajo una carta escondida entre hojas de un libro antiguo, una carta que había pertenecido, decía, a la secretaria del bufete. La letra era apretada, nerviosa. Si alguien pregunta por pagos, decir que se hicieron a cuenta personal. No mencionar nombres. La carta, con su tinta corrida, tenía una anotación a lápiz que decía «Persona X, arreglar firma». Don Alfredo puso la carta sobre la mesa y la miró como quien lee un juicio final. Yo vi su cara cambiar de color. Había en ella el rasgo del hombre que percibe que el tablero está a su favor. La carta no era solo una prueba, era una confesión, una pista directa hacia la manipulación. Esto nos da pie, dijo. Si logramos probar que hubo manipulación documental, hay base para pedir una revisión del caso, y posiblemente la revocación de honores o siquiera una disculpa pública. Mi abuela suspiró. Sus ojos se llenaron de algo que no era solo cansancio. Era esperanza mezclada con temor, porque abrir una herida también puede traer dolor nuevo. ¿Estábamos dispuestas a soportarlo? Algo no encajaba. Don Alfredo trabajó con discreción. No hacía alardes. Hablaba con jueces viejos que conocían triquiñuelas, con periodistas que aún recordaban a los egresados de 1978 con nombres y caras. Empezó a hilvanar un plan que no buscaba humillar gratuitamente, sino exponer la verdad para que la comunidad pudiera ver la injusticia y, con ello, restituir el honor. La verdad, bien contada, no necesita gritos, me dijo una tarde mientras caminábamos por la plaza. Necesita pruebas y testigos que la sostengan. Con cuidado, organizó una reunión en la Asociación de Abogados, un lugar donde la reputación pesa como plomo. Allí sugerimos, con la intención de que fuera un acto formal, presentar las pruebas, los recibos, la carta de la secretaria, la opinión del perito caligráfico y el testimonio de testigos que habían visto a mi abuela trabajando incansable. La idea era que la asociación reconociera que algo había sido manipulado y que, al menos, se hiciera justicia simbólica. Pero el joven en cuestión no era un hombre que aceptara fácilmente el barro que otros le arremetían. Tenía aliados, amigos en el colegio, protectores en el periodismo, un padrino con dinero que había sido generoso con su carrera. Eso lo hacía peligroso, no por lo físico, sino por la capacidad de torcer la opinión pública. Don Alfredo lo sabía, y por eso actuó con una mezcla de astucia y paciencia. Llegó entonces el día de la asamblea. Recordaré esa jornada por la forma en que el sol pegaba en la puerta de la asociación, como si también el cielo mirara curioso. La sala estaba llena. Abogados con togas dobladas en el brazo, señoras con sombreros que hablaban bajito y unos cuantos jóvenes que miraban con la mezcla de desdén y curiosidad de quienes esperan un espectáculo. Nosotros, mi abuela y yo, llegamos con el cuaderno, con las perlas en la cajita, con la foto. Don Alfredo llevó la carpeta con los documentos, que ahora pesaba más por la esperanza que por el papel. «No temas», me dijo en voz baja, apretando mi mano. «Tú solo dirás la verdad que conoces. El resto lo demuestra esto». La reunión comenzó con discursos formales. Hubo palabras largas, muchas que sonaban como finas y vacías, hasta que don Alfredo pidió la palabra. Se acercó al estrado con esa seriedad que hace callar y empezó a desplegar el caso con calma. Fechas, números, firmas, recibos. Uno por uno fue colocando los papeles sobre la mesa, como quien pone piedras para marcar un camino. El murmullo fue creciendo, y vi cómo algunas cabezas se inclinaban, otras se cruzaban de brazos. «Tenemos aquí», dijo, «la constancia de pagos por 350 pesos mensuales.
desde marzo de 1974 hasta noviembre de 1978, sumando 21,000 pesos. Tenemos además la copia de un recibo con sello del bufete y una firma que, sin embargo, no corresponde a la caligrafía de la señora que pagó. Además, contamos con una carta interna que indica que alguien arreglaría firmas en caso de necesidad. Mientras hablaba, el joven apareció en la sala, con la toga colgando como un estandarte y la sonrisa calculada. Entró como quien entra a una fiesta donde todo le pertenece y miró al público con la certeza de quien espera aplauso. Los murmullos se transformaron en un silencio denso. Él se inclinó sobre la mesa con una sonrisa fría y dijo: «¿Qué teatro es este? ¿Acaso vienen a mancillar mi nombre con papeles viejos?» La sala se tensó. Yo sentí que el mundo se volvió un silencio en torno al latido de mi corazón. Mi abuela me miró y vi en sus ojos la decisión de quien está a punto de hablar en nombre de todas las manos que han trabajado con silencio. «Ella pagó», dije yo, y mi voz sonó como un trueno pequeño. Pagó con sus manos, con su tiempo, y le llamaron basura. Unos se escandalizaron, otros bajaron la mirada. Él me miró como quien mira a un insecto molesto y dijo: «¿Y qué pruebas tienen, más que la palabra de una señora?» La pregunta colgó en el aire como un globo a punto de reventar. Don Alfredo susurró algo y uno a uno empezaron a presentarse los testigos: la señora del puesto, el conductor del tranvía, la secretaria que trajo la carta. Las piezas eran ahora voces que no podían ser ignoradas. «No lo niego», dijo el joven con una voz que intentaba sonar serena. «Quizá hubo ayudas, quizá hubo confusiones, pero yo no tengo nada que ver con falsificaciones». Sus palabras eran una muralla leve. Don Alfredo puso sobre la mesa la copia del talonario con el espacio donde faltaban recibos, y con un gesto señaló una página donde alguien había añadido la firma con trazo distinto. El perito caligráfico habló y confirmó lo que sospechábamos. La firma había sido alterada. Entonces fue cuando el joven cambió de táctica. Se echó hacia adelante como quien saca una carta y pronunció una frase que heló la sala. «Si tienen pruebas de que yo falsifiqué algo, que lo lleven a la justicia. Pero no permitiré que una historia de pobres se convierta en espectáculo para los curiosos». La trampa estaba hecha, decía, llevar a la justicia para sembrar dudas y ganar tiempo. Pero don Alfredo había previsto eso. Había preparado una copia de una nota que no habíamos mostrado hasta ese momento. Una carta fechada el 10 de noviembre de 1978. Dentro de la carpeta del bufete, con un sello de salida y una dirección que correspondía a la casa donde mi abuela vivía. En esa carta, alguien, con letra nerviosa, solicitaba proceder a la regularización de recibos y llevaba una anotación de la secretaria: «Hacer firma a mano». La carta estaba firmada con el nombre del joven y llevaba la rúbrica de un superior. El murmullo se convirtió en un zumbido. Él palideció casi sin notarlo. La sonrisa se le volvió máscara. «Eso es una trampa», exclamó. «Pueden ser manipulaciones. O puede ser la verdad», respondió don Alfredo. «Y si la verdad está aquí, la justicia la verá». La sala se inclinó hacia la tensión. Un abogado joven, protector del graduado, se levantó para defenderlo con palabras que sonaban a estrategia. Los teléfonos comenzaron a vibrar. Alguien en la mesa del fondo susurró que el padrino del graduado estaba llamando a gente influyente para poner orden. Mi abuela estaba sentada y sus dedos jugueteaban con las perlas en la cajita. Respiraba con calma, aunque su pecho subía con esfuerzo. Cuando llegó su turno de hablar, se puso de pie. Sus piernas, que habían caminado tantas veces por la ciudad al alba, la sostuvieron firme. Miró a la sala con esos ojos que han visto guerras, cosechas y duelos, y habló. «Yo no vine a pedir venganza», dijo en voz clara. «Vine a que sepan que mis manos no eran basura, que cuando yo fregaba no recogía humillación. Recogía la esperanza de que alguien pudiera estudiar sin morirse de hambre. No pedí que me aplaudieran, pero sí pido que se escuche la verdad.
La sala guardó silencio. Él la miró con una mezcla de odio y pánico. En ese momento hizo algo que nadie esperaba. Sacó de su chaqueta un sobre y lo lanzó sobre la mesa. Se escuchó el golpe del papel contra la madera como un latigazo. «Si quieren pruebas», dijo con voz cortada. «Aquí tienen mío, cartas, recibos, todo lo que demuestra que mi nombre está limpio». Don Alfredo se inclinó a tomar el sobre. Lo abrió. Dentro había documentos, fotografías, diplomas que reafirmaban su mérito. Pero también, escondido entre los papeles, había una carta que no debería estar allí. Una hoja arrugada, con letras que tiemblan, y en el reverso una nota corta, escrita con rabia. «Ella no es nadie. No quiero que manche mi gloria». Yo sentí que la habitación se inclinaba. Aquella carta era peor que un insulto. Era una confesión de desprecio que, al tenerla a la vista, quedaba sin defensa. Todo estalló luego. Voces, acusaciones, pedidos de calma. El joven se levantó, se vertebró en una defensa feroz y dijo que todo era una conspiración. Unos aplaudieron, otros se separaron como si el aire fuera ácido. Don Alfredo respiró hondo y, con la calma de quien sabe que el momento decisivo está cerca, dijo: «Hagamos copia certificada de todo esto. Llevaremos los documentos a la fiscalía. Si hay alguien que falsificó, la justicia dirá su palabra». Y entonces, en medio del barullo, alguien gritó. No fue una voz común, fue la voz de la secretaria que había traído la carta incriminadora. Se levantó, pálida, y con manos que temblaban como hojas en otoño, dijo: «Hay algo más en esta historia. Hay una caja fuerte en el bufete. Yo la abrí una vez por error y vi un paquete que nadie debería tener». La sala contuvo el aliento. La secretaria dijo el número de la caja fuerte, la puerta y el nombre del amigo del joven que la custodiaba. Don Alfredo se levantó con rapidez y pidió que se hiciera un acta. Algunos, desde las butacas, ya veían la caída anunciada. Otros imaginaban que la caja fuerte era una ficción sensacionalista. Pero la secretaria no era inventora de cuentos. Su voz era la de quien vio algo y no pudo dormir. «Si eso es cierto», murmuró el joven con la cara descompuesta, «es una calumnia». El ambiente se fracturó. Y en ese momento, cuando creímos que la verdad por fin iba a abrir una puerta, sucedió lo que nadie esperaba. Las luces se apagaron. Primero un murmullo, luego un apagón total que dejó la sala en sombras. Se escucharon pasos apresurados y una quietud que olía a miedo. En la oscuridad, alguien gritó que se llevaron algo, que alguien arrancó un sobre del montón. Don Alfredo, con voz firme pero entrecortada, pidió calma y que en silencio nos replegáramos, pero la voz que venía del fondo decía que algo había desaparecido. El sobresalto fue inmediato. Cuando las luces volvieron, una de las hojas más importantes había desaparecido. La copia certificada de la carta donde el joven ordenaba la regularización de recibos. Don Alfredo se quedó helado. «¡No puede ser!», exclamó. Había de pronto una sensación extraña en la sala. No sabíamos si reír, si llorar, si pelear. Alguien susurró que era trabajo de los amigos poderosos. Otros dijeron que alguien se había llevado la hoja por miedo. Mi abuela puso la mano sobre la mesa, como buscando el peso de la verdad que se le escapaba. Yo la miré, y en sus ojos vi una determinación antigua, de esas que arrancan raíces a la injusticia. «No podemos olvidar», dije. «Aún sin esa hoja, tenemos testigos y otras pruebas». Pero la pérdida de esa hoja cambió todo. De ser una acusación ordenada y documental, pasamos a una disputa donde la sospecha podía crecer y donde la palabra del más fuerte podía pesar más que la verdad escrita. Eso nos dejó en un limbo peligroso, y cuando creíamos que el golpe más duro ya había pasado, la secretaria, con voz trémula, dijo algo que nadie esperó. Antes de que la hoja desapareciera, vi a alguien con un anillo diferente, un anillo con un sello antiguo.
Lo reconocí. Todos nos miramos. El nombre que ella dijo era el del padrino del joven, un hombre cuya fortuna y poder eran conocidos. Si aquel hombre estaba involucrado, la pelea no sería solo por un nombre, sería contra una red de influencias que podía torcer la balanza. Mi corazón se apretó como un puño. La noche terminó con gente que se despedía con caras largas, con promesas de llevar copias a la fiscalía y con la sensación fea de que alguien había querido enturbiar el camino. Don Alfredo se quedó hasta tarde, revisando papeles bajo la luz de su lámpara, mientras yo me quedé junto a mi abuela, que tejía sin mirar el hilo. «No puede quedar así», murmuró ella. «No puedo aceptar que lo que hice quede enterrado por oscuridad. La verdad sigue pidiendo luz». En los días siguientes, la ciudad susurró como cuando el viento recorre una ciudad de techos de zinc. El asunto se convirtió en tema de café y de mercado. Algunos defendían al joven por lo que representaba. Otros, con mirada cansada, dijeron que ya era hora de que las manos que limpian recibieran su reconocimiento. Don Alfredo trabajó como un artesano de pruebas, buscando cámaras de seguridad antiguas, registros de envíos y una manera de conectar el anillo del padrino con la desaparición de la hoja. Yo, mientras tanto, iba a la biblioteca, leía recortes viejos y hablaba con quienes guardaban memoria. «La venganza no debe ser un juego», me dijo mi abuela una tarde. «Quiero que se haga justicia, no que el orgullo nos consuma». Así fue que la vida volvió a su ritmo, con la diferencia de que ahora mi cabeza barría pensando en fechas, nombres y en la forma de atar un cabo con otro. Don Alfredo, como hombre de recursos, consiguió que la fiscalía aceptara revisar el caso, aunque con cautela. Un agente, joven y de anteojos redondos, se reunió con nosotros y pidió toda la documentación disponible. Sabíamos que el camino sería largo y empinado. Una mañana, sin embargo, llegó una llamada que nos puso la sangre en las venas. La secretaria que había hablado en la asamblea informó que alguien le había dejado, anónimamente, una carta en el buzón de su casa. En la carta había una dirección, la de una finca donde solía veraneas el padrino del joven. La carta decía: si quiere paz, entregue lo que robó, y traía algo más. Una fotografía de la caja fuerte del bufete abierta, con un compartimiento secreto. Era una prueba amarga. Alguien nos estaba provocando y al mismo tiempo mostrándonos una pista. «Esto nos arrastra hacia arriba», dijo don Alfredo. «Si hay una caja fuerte con compartimentos secretos, puede que encontremos allí copias de la hoja perdida». La posibilidad de encontrar la hoja que faltaba, esa que había sido arrancada en la asamblea, nos dio un impulso. Organizó entonces una pequeña comisión. La secretaria, el agente de la fiscalía, mi abuela, yo y un par de testigos. Fuimos al bufete con la excusa de revisar archivos antiguos. No hicimos una entrada teatral, porque sabíamos que las grandes puertas se cierran más rápido cuando hay ruido. La caja fuerte, efectivamente, tenía algo escondido. Bajo el glamour de una cerradura antigua, había un doble fondo donde alguien guardaba sobres sellados, facturas y recortes. Entre ellos, una carpeta manchada por té guardaba por fin la hoja que nos había robado esa noche, la copia certificada con la rúbrica del joven ordenando la regularización de recibos. Respiré como si me hubiesen devuelto un pedazo de alma. Don Alfredo tocó el papel con dedos que no temblaban esta vez. La prueba estaba allí, humillada por el polvo, pero intacta. «Esto cambia todo», murmuró. «Lo llevaremos a la fiscalía de inmediato. Pero la fortuna es caprichosa. Cuando el agente quiso hacer el acta, la secretaria del bufete apareció, pálida, con los ojos llenos de lágrimas. Dijo que la caja fuerte había sido abierta luego de nuestra visita por una segunda persona y que se había llevado un sobre importante. Esa confesión nos dejó de nuevo sin aire. Alguien vigilaba los movimientos y la caja fuerte parecía un pez que escapa en el agua cuando la mano se acerca. Esa noche me senté en la ventana
y miré las estrellas como si pudieran indicarnos el camino. Mi abuela se sentó a mi lado y me tomó la mano con la suya, áspera y cálida. «Si quieren callarnos», me dijo, «no saben con quién se están metiendo». No era solo orgullo lo que hablaba en ella. Era la convicción que tienen las mujeres que han hecho del trabajo un argumento de vida. No van a dejar que sus años y sus sudores se borren con una firma falsa. La culminación de todo aquel esfuerzo llegó una semana después, cuando don Alfredo, con la carpeta ya sellada por la Fiscalía, solicitó una audiencia pública para revisar las pruebas. Anunció que la Asociación de Abogados abriría una sesión extraordinaria y que allí se leerían los documentos con testigos presentes. Era el momento para que la verdad se mostrara con luz propia, sin sombras. «Hay que demostrarlo en público», dijo. «Donde él construyó su virtud, la verdad lo desmoronará». Llegó el día señalado. La sala de la asociación estaba otra vez llena, pero esta vez con más gente. Periodistas, vecinos, gente curiosa que había leído en los periódicos locales. El joven entró con la misma toga, pero ahora su sonrisa luchaba con la sombra de la carta que había sido encontrada. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Don Alfredo pidió palabra y empezó a leer, con calma letal, las actas, los recibos y finalmente la hoja encontrada en la caja fuerte. Cuando pronunció la fecha y el nombre, la sala contuvo la respiración. Era la hoja que demostraba, sin lugar a dudas, que él había ordenado la regularización de recibos y que había participado en la manipulación de firmas. Se escucharon murmullos. El joven palideció y su mano, que apretaba un sobre, tembló. Entonces, en el momento que don Alfredo levantó la mirada para pedir que se procediera con la denuncia formal, el joven hizo algo desesperado. Se levantó y, al borde del estrado, gritó para que todo el mundo lo escuchara. «Eso es una invención. Es una trampa. Hay un archivo secreto que nunca mostrarán». Su voz se quebró. Fue en ese instante cuando, desde la galería, alguien se adelantó y lanzó al aire un paquete de sobres. Varios papeles volaron como hojas en otoño. Uno de esos sobres cayó sobre la mesa de don Alfredo y se abrió en el suelo. Y entre las hojas había una fotografía que jamás olvidaré. El joven, en una reunión privada, con el padrino a su lado, y una servilleta arrugada donde, con tinta borrosa, se leía: «No quiero que esa vieja aparezca en la ceremonia». La sala estalló. Gritos, llamadas, amenazas veladas. Él miró la imagen como si lo hubieran desenmascarado frente a su propio espejo. Y en ese segundo, cuando su mundo parecía listo para desplomarse, alguien en la puerta de la sala habló con una voz que heló el calor del lugar. «Alguien ha cortado la luz en la Fiscalía. El expediente se ha incendiado». La frase golpeó como un martillazo. Don Alfredo se quedó blanco. Los periodistas corrieron a sus teléfonos. Y yo, con las perlas temblando en la mano, sentí que el suelo se abría bajo nuestros pies. La audiencia quedó suspendida en la nada. No era solo un tropiezo, era una batalla que estaba lejos de terminar. Y sin embargo, en medio del humo de papeles y del ruido, vi la cara del joven. Ahora no solo era arrogancia, había pánico puro, la misma desesperación que se pinta en los ojos de quien siente que el pasado que construyó se cae. Don Alfredo me miró y soltó una frase que no olvidaré. «Lo peor está por venir». Me miraste, me apretaste la mano y dijiste: «Lo peor está por venir». Tenías razón, pero también tenías algo que yo no tenía, la paciencia y la astucia de un hombre que había pasado la vida moviendo piezas en silencio. Yo tenía mis manos, mis perlas, el kilt y el frasco Mason con monedas. Él tenía contactos, papeles y la habilidad de convertir la verdad en algo que no pudiera ser despejado con un soplido. Así empezó la recta final de esta historia que, créanme, nos pellizcó el alma y luego nos la curó. Después del apagón, la inseguridad creció como moho en las paredes, gente que cambiaba de opinión.
Testigos que se asustaban, documentos que desaparecían, pero también apareció algo hermoso y peligroso a la vez: el coraje de la gente común. Vecinos, la señora del puesto, el conductor del tranvía, la secretaria que había dejado la carta en su buzón. Todos fueron juntando la fuerza que dan las pequeñas verdades cuando se alinean. Don Alfredo no lo hizo solo. Fue la suma de bocas que se negaron a dejar que una abuela fuera barrida por el olvido. Lo primero que hizo fue poner el caso en manos del fiscal, que no se asustaba con poderosos. No uno que buscara titular, sino uno que entendía las cosas como las historias, con paciencia y con pruebas. Fueron días de revisiones, audiencias cortas, sellos, copias certificadas y, sobre todo, de esperar que las manos que habían movido papeles dejaran huellas. Porque la gente poderosa cree que sus actos quedan en la sombra. No contaban con el polvo que se pega a los documentos ni con las manos viejas que guardan memoria. Mientras tanto, mi abuela ya no solo tejía, se convirtió en la guardiana de los papeles. Tenía su cajita azul con las perlas, el cuaderno de cuentas, la foto con el delantal y la hoja que habíamos recuperado de la caja fuerte. Cada noche repasaba las fechas como quien reza un rosario: marzo de 1974, abril, mayo, y la suma que nos dijeron en la asociación: 21,000 pesos. Cuando le dije lo que había calculado en silencio, su mirada se tornó en la de una mujer que entiende las cuentas del alma más que las del banco. No importa la cifra exacta, me dijo. Lo que importa es que me dieron y luego me llamaron basura. Esa afirmación fue un faro. Lo que hacía falta no era solo convertir los papeles en pruebas legales. Era también devolverle la dignidad a quien la habían pisoteado. Y la justicia, amigas mías, no siempre viene solo con una sentencia. A veces llega con el ruido de la comunidad que exige reparación moral. El fiscal abrió investigación formal. Hubo peritajes contables que revisaron tesorerías, movimientos de fondos y firmas. El padrino del joven, ese hombre con anillo de sello antiguo, fue llamado a declarar. Su nombre apareció en llamadas, en correos y en transferencias sospechosas. No diré que fue fácil. Aquel hombre tenía influencia, y cuando las influencias se asustan, usan la amenaza. Llegaron cartas a nuestra casa advirtiendo que mejor dejáramos las cosas como estaban. Una noche dejaron sin firma una bolsa con monedas falsas en la puerta, como quien intenta burlarse de un frasco Mason. Mi abuela las miró y se echó a reír con una risa corta y amarga. «Si creen que con eso me callan», dijo, «no me conocen». Mientras nosotros recogíamos pruebas, los periodistas comenzaron a rondar con la sutileza de quien huele una buena historia. No buscaban el morbo. Algunos eran honestos y querían contar algo que el pueblo merecía saber. Un reportaje bien hecho, con fuentes verificadas y documentos, tuvo un poder que no esperábamos. Sacó a la luz el nombre del padrino, las transferencias y el extraño movimiento de los recibos. La gente leyó y habló. La opinión pública se volvió un tribunal extraoficial. No fue venganza, fue consenso. La comunidad decidió que aquello no podía quedarse así. Ahí es cuando la balanza empezó a inclinarse. Lo que al principio había parecido una pelea de papeles se convirtió en una trama de privilegios y silencios que ya no podían sostenerse. Un juez con respeto por la historia convocó audiencias públicas. La Asociación de Abogados abrió un expediente interno sobre la conducta del graduado. Su fotografía en los periódicos dejó de ser solo triunfo y pasó a ser señalada con preguntas. El joven intentó defenderse con la misma voz que usaba para ordenar cafés. Pero en los juzgados la voz tiembla más rápido que la verdad. La acusación fue clara: falsificación documental, apropiación de méritos y posible colusión con quienes en su entorno habían alterado recibos. Hubo lloros, explicación pública y, lo más importante, testimonios. Gente que había visto a mi abuela con las manos en el trapero y la cara encendida de cansancio dio la cara. Algunos lo hicieron con miedo, otros con la calma del que ha estado esperando su turno para decir la verdad. Y cuando eso ocurre,
La verdad no solo sale, estalla. Llegó el día del veredicto administrativo de la asociación. Pronunciaron que el abogado graduado había incurrido en faltas éticas graves y que se iniciaría un proceso para revisar su matrícula profesional. No fue cárcel, amigas, porque esas cosas toman su curso, pero sí fue una pérdida que pesan más que el dinero. Le quitaron honores, lo sacaron de los listados destacados y le pidieron una disculpa pública que, al principio, no quiso dar. «No voy a humillarme», dijo en una entrevista. «No hice nada», pero incluso en esa necedad se veía la grieta. La comunidad, que antes lo aplaudía, ahora murmuraba. Sus clientes comenzaron a preguntar. Los casos que le ofrecían disminuyeron. El padrino recibió llamadas incómodas y por primera vez su nombre fue vinculado a algo que no fue elogio. Cuando la presión se volvió insoportable, comenzaron a aparecer rendijas de arrepentimiento. Manos que antes habían ocultado empezaron a hablar. ¿La reparación fue perfecta? No. La justicia muchas veces es una mesa que no se equilibra bien. Pero hubo un acto público que nos dio algo parecido a la paz. La asociación organizó una ceremonia donde reconocieron públicamente el aporte de mi abuela. No lo llamaron gran acto. Lo llamaron reconocimiento por servicio y honestidad. Allí, en una sala que antes había sido el escenario de nuestras derrotas, mi abuela subió al estrado con su cajita de perlas en la mano. Recuerdo su figura, pequeña, con la espalda recta como una vara y una bufanda remendada al cuello. La ovación fue tímida al principio, luego se convirtió en un ruido que le llegó como una ola tibia. Allí dijeron su nombre en voz alta, María Elena. Dijeron que había pagado para la educación de alguien, que sus cuentas eran claras y que nadie debía llamar basura a quien sostiene una casa con trabajo y dignidad. Fue un momento que nos hizo a todos soltar lágrimas. «No vine por el reconocimiento», dijo mi abuela. «Vine porque las cosas deben decirse como son. Mis manos tienen memoria. Y como justicia simbólica hubo más». Don Alfredo logró que se estableciera una pequeña beca a nombre de mi abuela en la universidad donde se graduó aquel joven. La beca era modesta, pero con sentido, destinada a mujeres que trabajaran mientras estudiaban para que no tuvieran que vender su dignidad. Le pusieron el nombre de Beca María Elena, mujeres que trabajan y estudian. Cuando lo supe, se me nublaron los ojos. Mi abuela al principio no quiso la ceremonia. Pensó que todo eso era ruido, pero asistió y al ver a una joven tomar el micrófono y decir que gracias a esa ayuda podría terminar la carrera, apretó las perlas y sonrió como quien sabe que algo suyo queda para después. La historia no terminó en el estrado ni con una placa. Hubo consecuencias profesionales para el joven. Una investigación administrativa concluyó que existieron irregularidades y le suspendieron la matrícula por un tiempo. No fue la caída en desgracia que algunos querían, pero sí la mancha que nadie pudo borrar con un paño. El padrino tuvo que enfrentar demandas civiles por irregularidades financieras en sus empresas. Su reputación, construida con tanto orgullo, se resquebrajó. No lo digo con alegría en la voz. Lo digo con justicia. No todas las derrotas de los poderosos son motivo de júbilo. Muchas veces son advertencias para los que creen que su poder es invulnerable. Lo verdaderamente importante, amigas, fue lo que vino después. La comunidad cambió su forma de mirar. Ya no celebraba tanto al que tenía la toga, sino también al que había puesto la moneda en el frasco Mason. Y en la plaza, la señora del puesto comenzó a contar la historia a quienes pasaban, como una advertencia dulce. No olvides a quien limpió para que brilles. Eso, más que cualquier sentencia, nos dio consuelo. Mi abuela recuperó en algo su dignidad. No fue una bolsa de dinero ni un chalet en la playa. Fue algo más hondo. El reconocimiento público, la beca a su nombre y la restitución moral. Ella, que siempre decía, mis manos se hicieron para la casa y la vida, ahora veía su nombre en un papel que no era una factura, sino una promesa para otras mujeres. Eso la hizo sonreír las mañanas.
Hacía té y repartía galletas a las chicas que llegaban para hablar de sus proyectos. Su olla volvió a hervir con paz. En casa, la vida siguió con sus pequeños rituales. El frasco Mason quedó en la repisa, no como reliquia de pobreza, sino como recuerdo de sacrificio. El quilt, que había cosido durante años, se colgó en la sala como una bandera de memoria. Yo, que había sido parte de la lucha, me sentía más vieja y más joven al mismo tiempo. Vieja por las arrugas que el esfuerzo dejó, joven por la convicción de que la verdad puede abrir puertas si se busca con paciencia. A veces me preguntan si hubo rabia en mi corazón. ¡Claro que la hubo! La rabia no es mala si sirve de combustible para la justicia. Pero también hubo perdón, lentamente tejido como los retazos del quilt. No porque el agravio se olvide, sino porque el alma necesita espacio para volver a respirar. Mi abuela en el final no buscó la humillación del otro. Buscó que se dijera la verdad y que las manos que trabajan fueran respetadas. Esa modestia fue, para mí, su mayor triunfo. Permítanme una reflexión breve y sencilla. La dignidad no se compra en la plaza ni se vende en la esquina. Se cose con trabajo, con sudor y con la valentía de nombrar lo que duele. Cuando una comunidad decide mirar a las personas con la verdad en la mano, las injusticias pierden el poder de esconderse. Esa es la lección que guardo en mi cofre de recuerdos. Y como toda buena historia que se relata en voz baja pero con eco, hay un final que se siente como cierre y como promesa. El joven volvió a ejercer años después, en un pueblo alejado, con la matrícula ya restaurada tras largos procesos. No fue un regreso triunfal, sino una vida de obras calmadas y pocas miradas. El padrino enfrentó sus cuentas y su orgullo. Mi abuela vivió el resto de sus años con la tranquilidad de quien hizo lo que podía y dejó las semillas en su lugar. Y la beca que lleva su nombre ayudó a varias jóvenes a no vender su dignidad por un título. El día que murió, la ciudad pareció detenerse por un instante. Hubo flores, historias compartidas en plazas y una fila de mujeres que con lágrimas y sonrisas contaron cómo sus madres o sus abuelas habían similarmente trabajado para que alguien tuviera un futuro mejor. La ceremonia fue pequeña, íntima. Don Alfredo habló con voz quebrada y recordó su frase de aquel día. Lo peor está por venir. Sonrió y dijo que en realidad lo peor había sido la prueba. Lo mejor vino después, la comunidad unida. Yo, desde mi silla, sostuve la cajita de perlas y pensé en ese detalle que les confieso ahora. Guardó en la última página de su cuaderno una nota que decía: si alguien lee esto, sepa que nunca fui basura. Fui manos, fui corazón. La frase me acompañó mucho tiempo. Antes de despedirme, les dejo algo que aprendí con mi abuela y que ahora les doy como si fueran semillas. Guarda tus cosas pequeñas. Un recibo, una foto, una carta, porque la memoria necesita materiales para sostenerse. Y cuando veas a una mujer que trabaja callada, mírala con ternura. Quizás su historia sea la que más merece ser contada. Si esta historia tocó su corazón, compártanla con alguien que valore sus recuerdos familiares. Suscríbanse si quieren escuchar más relatos de abuelas, de manos que algo cambiaron, de costuras que repararon el mundo. Este viejo corazón aún tiene muchas historias que contar, y cada una merece ser escuchada. Gracias por escuchar.